¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy buen lunes. Sí, Guille, tal cual, ¿no? Este es un problema que está surgiendo en la actualidad y hoy más que nunca, ¿no? Hablando ya un poco de Córdoba capital, donde se han dado ciertos números donde los contagios están peor que nunca, ¿no? Ujú. Entonces esto nos lleva a una realidad en donde es muy difícil tal vez juntarnos y hacer una entrevista de trabajo como lo solíamos hacer antes de la pandemia, ¿no? Que era mucho más fácil. ¿Sí? Creo que el tema de hoy tiene que ver un poco con eso, cómo seleccionamos personal, ¿sí? En esta época de pandemia. Creo que lo fundamental que hice en esto es trasladarse absolutamente a todas las herramientas digitales, todo se tiene que trasladar vía digital, ¿sí? Esto me refiero a lo que tiene que ver con la parte de entrevistas y demás, se hace todo de manera digital, ¿no? A desembarcar en las herramientas digitales. Hay muchas empresas que se han acostumbrado y se han actualizado, ¿sí? De una manera muy rápida, podemos decirlo, y otros tal vez les cuesta más, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con una cuestión generacional, lo hemos estado hablando, ¿no es cierto?, antes en otros lunes, pero particularmente desembarcar en las herramientas digitales para poder hacer estas entrevistas, ¿no es cierto?, a personas que, bueno, están interesadas en el puesto de Ujú. trabajo que ofrece una empresa, ¿sí? Sí, A sí. ver, ¿qué herramientas? Que las herramientas, Guise, de siempre, ¿no es cierto? A ver, yo te puedo nombrar algunas que son las que uso yo, que son Skype, como siempre, Zoom, también otro muy bueno, ¿sí? Google Meet, que también eso es muy fácil, el Google Meet están dando muy bien también, que son para hacer reuniones o videoconferencias de esta manera. Así que esos tres, te digo la verdad, con eso andamos bárbaro. ¿Eh? Guille, entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para la selección de personal? Bueno, el currículum vitae como siempre. Sí. ¿Sí? O sea, eso, a ver, envíame mi currículum vital a tal dirección de mail, ¿sí? Hacer publicaciones por las redes sociales, obviamente, publicar todo esto por redes sociales, estás necesitando un personal y poner siempre un mail de referencia, ¿no es cierto? Todos los currículos que vayan a cierto mail. ¿Qué es lo que estoy viendo hoy día? Guise, precisamente la semana pasada estuvimos haciendo selección de personal para una empresa y mira, de 10 currículums que recibimos, dos de ellos no tenían, o sea, no tenían, el único que teníamos el mail de contacto, pero se olvidan de poner los contactos como por ejemplo un número de teléfono, un contacto de WhatsApp, ¿sí? Entonces, el nivel, como para así decirte, el nivel de currículum que se recibe es muy inferior, Mira o sea, es vos. muy inferior a lo que uno recibía mucho antes, sí, con falta de datos, me doy cuenta de que son currículums hechos de un momento a otro, ¿sí? Te digo la verdad que el nivel ha bajado mucho, o sea que para las personas que estén interesadas en un buen trabajo, siempre hay que tener en cuenta tener un muy buen currículum, Claro. ¿sí? Y particularmente, Guille, vos sabés lo que nada aparece en esos currículums son las referencias. Si trabajas, por ejemplo, ¿no? Trabajé en tal lugar, referencia, tal número, tal persona. Ujú. Bueno, eso se ve simplemente en un 30-20% de los currículums que hemos recibido, considerando esto para el ejemplo que tuve la semana pasada. ¿Sí? Las referencias son muy importantes, no solamente para la persona que está entregando el currículum, sino para la empresa, Claro. ¿sí? Acá hay que hacer muy, muy foco en esto, Guille, porque también hemos notado de que hay mucha mentira en esto de las referencias. Se pone cualquier nombre, cualquier persona, cualquier trabajo. Entonces, hay que tomarse lo que yo llamo siempre los tiempos de calidad, ¿sí? Para poder hacer bien una búsqueda y saber bien qué persona va a estar ingresando a nuestra empresa, ¿no es cierto? Nosotros no queremos una persona que mienta en un currículum vitae, ya te voy diciendo que nadie busca eso, Ujú. sino buscamos personas que realmente estén interesadas en trabajar y que tengan, bueno, su disciplina y más que nada esta parte moral, ¿no? Entonces, eso también, en el análisis de estas cosas, como consejo para las empresas, fijarse muy bien en las referencias, ¿sí? Llamar por teléfono, averiguar bien qué es lo que te dice, si la empresa realmente existe, porque a veces te ponen un nombre, una empresa, pero la empresa nunca existe, cosas que lamentablemente pasan hoy día, ¿sí? Por eso creo que los ojos los tenemos que tener muy, muy, muy un tercer ojo para este tipo de cosas, ¿sí? Este, Guise, y otra cosita también importante, bueno, obviamente hay que hacer estas entrevistas siempre todo vía online, ¿no? Hoy día no nos podemos ver la cara, entonces al menos no nos podemos ver la cara de manera presencial, entonces agarrar estas herramientas es muy útil para empezar a, ¿no es cierto?, cuestionar, a veces se pierde un poquito, ¿no es cierto?, lo que es lo presencial, ¿no? Porque muchas veces uno en una entrevista presencial, cuando estamos todos, ve ciertas actitudes, ciertos movimientos que indican ciertas cosas de la persona, y Claro. se pierde
pierden cuando estamos de la manera digital, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay personas que, por ejemplo, que vos estás en presencia de ellos y mueven mucho el pie, que están nerviosos, que están ansiosos, mueven mucho las manos, por eso se pierde un poco en lo digital. Por eso mismo hay que hacer muy buenas preguntas, ¿no es cierto? Hay que ir directamente al hueso cuando hacemos este tipo de entrevistas, aconsejando a las empresas, ¿no es cierto? ¿Y la duración? Hueso. ¿Cómo que dice? ¿La duración de esa entrevista, las virtuales, cuánto es lo recomendable? No, lo recomendable en 20, media hora deberías, las primeras entrevistas de media horita deberías estar más o menos, sí, porque siempre uno va pasando por diferentes entrevistas, ¿no es cierto? Que eso sigue igual que la manera convencional, ¿no? Una primera entrevista que vendría a ser una especie de filtro, que no dure más de 20, 30 minutos, donde vos ya más o menos ves, por ejemplo, si vos estás buscando un puesto de vendedor para ventas, y justo tenés una entrevista con una persona que es soldadora o mecánica y seguramente no va a ir. Entonces vos en esos 15 minutos con una ida y vuelta que fuiste preguntando, te diste cuenta de que la persona está para una parte más técnica, que tiene una parte más para ventas, claro, por ejemplo, ¿sí? Entonces vas filtrando y después vas pasando una segunda entrevista donde creo yo que ahí puede ser un poquito más de tiempo, ¿sí? Una segunda entrevista donde la persona ya le planteas un poco cómo va a ser el trabajo, ¿no? La persona hace un pequeño rebote. Yo creo que una segunda entrevista con 40 minutos, 45 minutos debería estar bien, ¿sí? Y una tercera entrevista, si es que pasa un segundo filtro, por ahí muchas personas eligen ya en esta segunda entrevista. Yo siempre recomiendo una tercera entrevista donde se habla un poco de la parte económica, ¿no es cierto? Sí, ya que pasó los filtros, la persona a vos te cierra para ingresar en el producto, para ingresar en la empresa y cerras de esa manera. Generalmente sí, la persona va a entrar, generalmente como yo estoy tomando mucho para personas de ventas online, o sea, para trabajo en casa. Pero en el caso, Guille, que vos necesites una persona que trabaje en un lugar comercial, obviamente que la última entrevista siempre va a tener que ser presencial, ¿no es cierto? Esa no queda otra, para presentarle cuál va a ser el puesto de trabajo, cómo va a trabajar. Sí, esa realmente no nos podemos reducir a tanto, pero bueno, siempre es bueno saber de que este tipo de herramientas, además, Guille, también tenés mucho tiempo ganado también con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, creo que lo importante acá es que las empresas sepa hacer un muy buen filtro, ¿sí? Para no ingresar a cualquier persona en la empresa, ¿no? Tal cual, sobre todo, bueno, esto que hablamos en otros bloques, en otros momentos, de meter a alguien, no meter, bueno, perdón la expresión, digo, pero de traer a alguien a tu empresa que se ponga la camiseta y que te dé la confianza y la seguridad de que va a través de sus capacidades a llevar bien el laburo a cabo, ¿no es cierto? Exactamente, no estamos en época para estar perdiendo dinero de ningún estilo, ¿sí? Ya estamos en una época donde el empresario está bastante apretado, bastante ahorcado, y bueno, hay empresas que le están poniendo mucho empeño y están ingresando personal, hay gente que está ingresando personal en algunas empresas. Entonces bueno, si hay que hacerlo bien, ¿no? Las cosas se hacen bien o no se hacen. En este caso puede ser un dolor de cabeza muy grande ingresar, es más, muchas veces te lo digo que es lo que sucede en la práctica, Guille, y lo hemos tocado en otras oportunidades. Tengo una empresa y bueno, tengo mi primo que se quedó sin trabajo hace 2 meses y bueno, lo llamo mi primo, ¿sí? Claro. Ese estilo de cosas suenan muy amables y suenan muy emocionales y muy bien, pero para la empresa no trae, te lo aseguro que con el tiempo no trae trae nada bueno, ¿sí? Aquí hay que traer personas que sean generalmente fuera de lo que es el grupo de amigos, fuera de lo que es el área familiar, ¿sí? Que se transforme en una relación exclusivamente de trabajo. Eso hace que la relación no se confunda y por eso creo que es bueno lo del reclutamiento, ¿sí? Veo mucho esto, traigamos a este chico, este otro chico no, pasan 2 meses, 3 meses y se empiezan a mezclar las cosas, ¿sí? Se empiezan a mezclar las cosas, por eso es para la selección de personal, que es una de las pequeñas y grandes cosas es no ingresar a nadie del grupo de amigos ni nadie del grupo familiar. Consejo número 1, número 1 ese. Excelente, bueno, lo he escuchado mucho también y en otra oportunidad estaría apropiado también, ¿por qué no dialogar esto de por allí armar una sociedad, algo de una pareja o de amigos o de la familia que muchas veces no prospera y como bien lo decís vos, la verdad que es así. Sí, no prospera, es muy difícil que prospere, claro. Es muy difícil que prospere porque se confunden las relaciones. Nosotros también tenemos como argentinos cierta idiosincrasia que a veces nos hace que somos muy compinches y se confunden las cosas, entonces también hay que estar muy preparado para eso. Yo diría que es mejor siempre con una persona que sea profesional, que tenga
no guiarse por esos lados. Creo que si vos quieres armar una sociedad, o ir por o ir solo, ¿sí? Así que, pero sí, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, Guille, y eso que quede más claro que nunca hoy, ¿no? Así es, Fer. Bueno, excelente bloque de hoy hablando de selección de personal en estos tiempos de la pandemia y todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Ahora sí, preguntarte, Fer, para la gente que está escuchando, los oyentes, ¿cómo ponerse en contacto para más información con Sigmas Asesores en Córdoba y en el país? Sí, mira, estamos por WhatsApp las 24 horas, cuando quieran escribirnos, 3515-198282, ¿sí? Ahí se pueden mandar WhatsApp, la primera consulta como siempre es gratuita, nos traen cuál es su problema y nosotros le hacemos un planteamiento de solución de problemas, ¿sí? Que es a eso lo que nos dedicamos. Después estamos en las redes sociales, Instagram y Facebook, sí, @sigmas-asesores, @sigmas-asesores, ¿sí? También las 24 horas para cualquier consulta por esos lados. Y también tenemos, ¿sí? También tenemos pequeños bloques, ¿sí? En YouTube también, ¿no es cierto? De ciertas, por ahí nos desplazamos un poquito más en estos temas, ¿no? Tenemos ciertos bloques, estamos como Sigmas Asesores, nos buscan por YouTube, tenemos diferentes clases, diferentes capacitaciones, para que también la gente nos vaya conociendo también cómo hablamos, cómo participamos, así que también es una buena herramienta para conocernos y para que puedan sacar información de ahí. Así es, hay que asesorarse, hay que asesorarse. Fer, un abrazo enorme y gracias como siempre, impecable el bloque del día de hoy. Muchas gracias, Guille, muchas gracias y buena semana para todos. Saludos. Saludos, ahí está.